Les saluda Edwin Salcedo y mi compañero, el único, el invitado pero jamás igualado, que viene de una gira, señores, internacional. Chela. Por Guatemala. Chela. A Donaldo Arias de Metamorfosis. Busquen Metamorfosis ahí en YouTube o en Instagram. En Spotify. También tiene Instagram. Sí. Instagram y casi Búsquenlos. TikTok. Casi, todavía no, pero ya casi. Búsquenlo porque están trabajando nuevo material, según escuché, ¿no? Están trabajando nuevo. Esta va a ser una nueva propuesta indie pop con influencias de vallenato. Vallenato puro. Tecnocumbia es lo que está pegando, señores. No. Sí, hay gente que pensaba que la banda se había deshecho. Lo que pasa es que usted ha visto la selección del Salvador. Sí. Tiene microciclos. ¿Cómo así? Microciclos, o sea. ¿Está criticando a la selección del Salvador o...? No, sí, bueno, sí. Así es nuestra selecta, microciclos. Viene un técnico y un microciclo, de ahí viene otro técnico. Pues algo así ha sido con Metamorfosis. Tiene microciclos. No, la verdad es que como todos estamos bien ocupados en varias tareas, entonces la banda, para serle franco, a veces no ha sido la prioridad número uno. Y en ese sentido, pues hemos tenido que ordenar la agenda. Pero venimos de Chela, Guatemala, estuvimos el fin de semana en el Rock on the Rock, un festival que reúne a varias bandas de México y de Guatemala. Y es bonito, escuchamos el testimonio de una chica. El típico testimonio, digo típico, pero cuando lo escuchas en persona y la persona te lo dice a la cara, ya no es tan cliché y típico. ¿Por qué típico? A ver, cuéntelo. ¿Qué dijo la...? Yo estaba escuchando la radio, escuché una alabanza y Dios me habló y yo me iba a quitar la vida. Ya había planeado, me iba a cortar las venas y yo le dije, ¿te puedo grabar el video de ese testimonio? Lo grabé porque la manera en que me lo contó, los detalles, fue impactante. Sí. Y la verdad, recibir un mensaje así es bonito, es gratificante. Saber que lo que haces para Dios lleva su fruto. Para los que nos están viendo y no saben qué es Metamorfosis de las nuevas generaciones, los millennials, los centennials que nos están viendo, yo les recomiendo que la busquen, de verdad, búsquenlo en YouTube, en Facebook, en Spotify, porque... Con 2 Fs. Porque yo creo que con 2 F, porque yo creo que Meta es de las cosas buenas que pasaron en el ámbito cultural, no solo como banda cristiana, porque realmente Meta desde el inicio se distinguió de muchos otros grupos que tenían un mensaje cristocéntrico en el que ellos se presentaron en escenas con otras bandas seculares, otras bandas que pues no tenían un mensaje. Bueno, gracias por la mención. No estaba en el guión, vamos vamos al devocional, le agradezco porque la verdad necesitamos empuje. Siempre y cuando me den entradas gratis para los conciertos. Ay, Dios mío santo. ¡Hey! Queremos en los juveniles agradecerles a todos los que comparten este devocional. Es un esfuerzo que semana a semana hacemos con el señor Edwin Salcedo. Tenemos que atender otras tareas acá en los medios de comunicación, pero nos llena de mucha satisfacción poder compartir la palabra con ustedes, la palabra de Dios, reflexionar para nosotros. Queremos abordar una serie que hoy le hemos titulado a esta serie Tentaciones. Claro, basado en Mateo 4, las tentaciones que vivimos como cristianos son diversas, pero vamos a hacer 3 capítulos de esta serie. ¿Le parece, señor? El mensaje y arrancamos. Usted que está ahí como pionero hoy en el mensaje, voy a leer el pasaje. Mateo 4, vamos a leer del 1 al 4. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos vamos a quedar hasta ahí. En los próximos capítulos vamos a leer lo que sigue de este relato que el Evangelio de Mateo nos comparte. Es interesante, en la Nueva Traducción Viviente dice, la gente no vive solo de pan. Ya en el versículo 4 de este capítulo 4, cuando Jesús responde, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si la serie es tentaciones, ¿cuál es la primera tentación en la que caemos como cristianos? Primero, partamos del hecho de que todo cristiano es cristiano porque cada día ha decidido vivir bajo los valores de Jesús, de ese Jesús Cristo, de ese que se entregó
por nosotros. De ahí parte toda Sí. el planteamiento del devocional de hoy, de la reflexión de hoy. Sí, ok. Yo creo que esta primera verdad que estás compartiendo, Donaldo, es muy valiosa, y es que todo creyente debe tener en cuenta, una vez que recibió a Jesús, que se convierte en siervo de Cristo también. O sea, se convierte en siervo de Dios. Y obviamente ser siervo de Dios entonces te va a meter por naturaleza en un proceso en el que Dios va a empezar a trabajar en tu vida para formar ese carácter. Yo creo que este pasaje que acabamos de leer, lo primero que vemos es eso, es que estamos viendo a Cristo que está caminando hacia el plan de Dios y empieza a tener una serie de vivencias que precisamente son parte de ese proceso transformador. Claro, ahora, ese servicio a Dios, bueno, nosotros hemos hablado acá de una serie donde hablamos de la oración, por qué nos costaba orar, por qué nos costaba tener una vida disciplinada de la lectura de la palabra de Dios y por ende recibir frutos de esa vida espiritual. Bueno, nos cuesta primero por nuestra naturaleza, ¿verdad? Siempre somos dados a lo malo, pero si ya hemos decidido caminar en la fe, la primera tentación que vamos a recibir es la primera que recibió Jesús. Pero en el versículo anterior, veamos esto, Jesús había decidido apartarse durante 40 días y 40 noches, ayunó. Eso sí, el estar apartado en un mundo tan tóxico, tan contaminado, en el término de redes sociales le llaman la infoxificación. ¿Se acuerda? Sí. Infoxificación. Ajá. Cuando ya demasiado y que te ataca. Que entras a Twitter y siempre las mismas el algoritmo el algoritmo te sigue y te sigue y vos querés y te manda recomendaciones y vos queriendo huir. Bueno, estas cosas se han vuelto, hay unos dibujos bien interesantes con cadenas, ¿verdad? O sea, porque esto de verdad a los que queremos vivir en esa constancia, para mí se vuelve ya una tentación no tener una vida devocional por lo cotidiano, lo que acontece a mi vida. Fíjate que voy a hacerte una crítica acá, porque tú dijiste que el Señor Jesús decidió apartarse. Sí. Y según lo que estamos viendo en el texto... El Espíritu lo llevó. El Espíritu lo llevó. Claro. Mira lo que dice, que el Espíritu lo lleva al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, por eso yo inicié diciendo de que todo cristiano somos parte de un camino, de una ruta en el que Dios va exponiéndonos a situaciones para formar su carácter en nosotros. Y obviamente ese carácter va a desarrollarse en la medida de que nosotros respondamos positivamente, porque fíjate, el Espíritu lo lleva al desierto para que fuera tentado, y en ese desierto, después de ayunar, ahí sí Jesús decidió ayunar. Claro. Esa fue su respuesta a esta O sea, hay una complicidad. Hay una complicidad de las dos partes, claro. Hay una complicidad. Entonces yo creo que, como tú dices, yo creo que es bueno meditar en cuál es nuestra decisión en medio de las circunstancias que enfrentamos. Esta es una circunstancia que el Espíritu Santo preparó para el Señor. Y Él responde con la decisión de alimentar su espíritu a través del ayuno, ¿no? Claro, ahora, en esa decisión que todo cristiano hace, partamos de esa idea, viene Perdón que te interrumpa, pero que tiene relación con lo que estás diciendo. Sí, claro. Que decide cortar las distracciones porque no, me voy a enfocar en esto, voy a alimentar mi alma. Ahora, llevemos eso nosotros a la parte diaria. Quizás no estamos hablando de acá que estamos invitando a todos a hacer un ayuno de 40 días, que no estaría mal, pero obviamente pues guiado médicamente, pero lo que sí queremos rescatar de esto es que el cristiano es guiado por el Espíritu Santo y decide acompañar ese deseo consagrándose. En ese escenario, día a día nosotros vamos a recibir la tentación, la oferta que el diablo le hizo a Jesús. Es saciar la necesidad de pan. Claro. Y para mí, aquí vamos a hacer una pequeña alegoría, el pan representaba saciar esa necesidad momentánea. El pan de cada día, hemos escuchado también eso, el pan de cada día. El pan es la necesidad que tenemos nosotros. Y pueden haber muchas necesidades cotidianas. En un mundo en crisis económica, en pandemia y en diferentes caos social que vivimos, las necesidades a veces cotidianas nos ahogan tanto que por más que el Espíritu nos esté llamando a una vida más consagrada, a una vida de mayor atención a las cosas espirituales, es bien difícil.
Es bien difícil Claro. decirle al enemigo, no quiero. O sea, la respuesta que Jesús dio fue categórica. Sí. Escrito está. No solo de pan vivirá el solo hombre. de pan. Y yo creo que esto lo que nos está mostrando es eso, es la determinación de, como tú dices, de buscar la plenitud que necesitamos como seres humanos, esa satisfacción de sentirte que estás caminando en un propósito, que no estás perdido, de sentirse satisfecho, en paz con vos mismo, reconciliado contigo mismo, precisamente para poder ser útil o instrumento de bendición para los que te rodean. Y el Señor decide, o expresa acá la convicción, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Él dice, yo encuentro mi plenitud, lo que sacia mi alma es esta comunión que tengo con Dios, es mi relación con el Padre. Y yo acá me voy a enganchar de regreso en lo que tú mencionaste de la gran dependencia que tenemos en los dispositivos, ¿no? Y hoy sobran los expertos que hablan de cómo las redes sociales fueron diseñadas con una necesidad profunda de que todos los seres humanos tenemos, la necesidad de la aprobación, ¿no? De que otros te digan, lo estás haciendo bien, te ves bien, lo estás logrando. Y entonces usan esta necesidad y la anclan con el dedito del me gusta y ya como te digo, estos expertos nos explican de cómo esta interacción con las redes sociales desencadena en tu cerebro un estímulo que genera dopamina y entonces por eso a nosotros a veces se nos hace, sobre todo cuando estamos en momentos de tensión, de estrés, de ansiedad, de preocupación, nuestro refugio casi siempre es el teléfono, claro. de ir a conectarnos en las redes sociales, sí. porque encontramos ese estímulo ahí. Sí, entonces, ahora, es bueno eso que estás mencionando. entiendo lo que estás diciendo. Bueno, realmente si yo quiero, y nos pasa a todos, bueno, yo no solo tengo que controlar el teléfono para que mi hijo no esté buscando cada vez que está aburrido o ansioso que busque el teléfono, pero me tengo que controlar a mí y soy sincero con él. Le digo, mira, yo no lo hago con vos porque crea que tú sos malo, es porque creo que esto es una necesidad que todos tenemos y tú y yo tenemos que aprender a controlarla y a saber que no necesitamos satisfacernos inmediatamente con el teléfono, ¿no? ¿Qué otras cosas de lo cotidiano son ese pan de cada día que no nos permite ser guiados por el Espíritu Santo? O sea, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, pero ¿qué otras cosas de lo cotidiano? Y creo que cada uno de nosotros tiene que hacer ese examen para responder. Nosotros no podemos responder por ustedes, claro, pero cada uno sabe en qué tiene debilidad. O sea, en qué y Jesús tuvo hambre. ¿De qué tenés hambre? O sea, tenés hambre de aceptación, tenés hambre de cariño, de afecto, de amor. Lo que menciona Edwin, el ejemplo de las redes sociales, es esa búsqueda de aceptación, de amor. ¿Tenés hambre de qué? La lujuria quizás te ha comido porque hay un pasado en tu vida donde fuiste abusado, abusada, donde hubo un ciclo constante de exposición a material pornográfico, no sé, pero ¿en qué radica tu hambre? ¿En qué lo cotidiano de vos se vuelve tan fuerte que te aleja de ese llamado del Espíritu que constantemente nos dice, quiero conocerte, claro, quiero intimar, quiero prepararte para lo que viene, quiero que estés preparado para las cosas que voy a darte? Porque todos conocemos que Jesús estaba siendo procesado por Dios y ese ayuno lo fue a hacer para estar preparado y dar el sí en el momento y en la hora, que iba a ser la hora de su muerte de cruz. ¿Para qué nos estará preparando el Señor? Porque ya lo hemos hablado varias veces, cuando accedemos a la fe es por algo, hay un propósito divino en que nosotros hayamos creído. Pero las tentaciones constantemente nos van a decir, aquí tienes el pan, aquí distráete, en esto presta tu atención y dale tu tiempo a esto. Y que fíjate que este es el mensaje evangelístico más viejo de la iglesia, ¿no? Yo lo recuerdo, cuando salíamos a predicar en los buses, estaba más muchacho, recién acababa de conocer al Señor, y mi mensaje era básico, bueno, todavía sigue siendo básico, no soy un erudito de la palabra ahorita, pero lo que decíamos era, mira, no necesitas realmente eso que estás buscando con el alcohol, con las drogas, con el sexo, eso
no te va a saciar. Y eso, al menos, por ejemplo, el tema del sexo, en su lugar, dentro del diseño de Dios, tiene su valor. Yo creo que el placer fue diseñado por Dios, ¿no? Para el ser humano, para el disfrute del ser humano. Pero también Dios nos dejó una forma, ¿no? Una forma correcta de hacerlo. Pero ese mensaje nos decía, no, es que realmente lo que te va a saciar plenamente es Cristo. Y es lo que le decíamos a la gente, no, hey, no es el dinero, no es la búsqueda de la riqueza, no es la búsqueda del placer, no es la búsqueda del reconocimiento, pero la búsqueda de honrar y de servir a Cristo y de servir a los demás, eso es lo que te va a dar la plenitud. Y eso yo creo que es lo que estamos viendo acá. O sea, yo veo al Señor tratando de seguir, como lo dije al inicio, la ruta del plan de Dios para su vida, un diseño de parte de Dios. Claro. Y le dice a Satanás, Satanás le dice, yo te puedo saciar ahorita. O sea, es más, si tú eres el Hijo de Dios, tienes que saber que tú tienes el poder de convertir esta piedra en pan. Pero el Señor no se deja seducir por esta predicación, por esta teoría. Él dice, no, yo estoy claro en quién soy. Y no voy a usar eso para tratar de satisfacerme. Me voy a someter al diseño de Dios. Es interesante porque hay un teólogo que mencionaba y hacía una crítica a la psicología, que hoy vemos cómo los análisis de personalidad y estos reels en Instagram, a mí me gusta, de verdad, de ver la personalidad, ver los análisis psicológicos, pero eso no son la verdad absoluta. O sea, una lectura, una terapia psicológica que puede ser muy necesaria para vos, pero no es toda la verdad. O sea, a veces planteamos esas verdades como verdades absolutas, cuando la única verdad firme y constante que se mantiene es la palabra de Dios. Y Jesús estaba seguro de eso. Es interesante que en este contexto se ha hecho muy viral lo de Shakira y Piqué. ¿Sí? ¿Ya has visto? Todo el fin de semana escuchando eso. Pero ahorita, Dios mío, pero no ha visto esto. Yo vi un reel donde ella salía diciendo, antes de Piqué yo me sentía vacía, sentía un vacío profundo y él lo llenó, ¿verdad? Le dio a 2 hijos. Después de 12 años, se acaba. Se vació, claro. Se vació. Sí, es que, es la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Ella buscó vaciar, satisfacer ese vacío con una persona. Muchos de nosotros hemos caído en ese error. Satisfacer vacíos con personas, poner la fe y la confianza en una persona, y a veces le damos el lugar de Dios a una persona. Ese pan de cada día se vuelve la esperanza en una persona. Y ahí... Sí, que la persona te diga que te ama, que estás bien. Claro. O sea, pero eso es... Si eso pasa, estamos bien. Y si eso no pasa, estamos mal, estamos fatales. No podemos, nuestra cotidianidad, no sabemos cuál sea tu desafío puntual, pero es bueno que nos examinemos y a la luz de este primer tema, de esta tentación, identifiquemos que el enemigo siempre nos va a querer sacar de la agenda de Dios. La estrategia del enemigo es clara. Si Dios ha puesto los ojos en vos, ha puesto un propósito en vos, va a querer sacarte. Te va a querer distraer con lo cotidiano, te va a querer poner fuera, te va a querer desanimar, que caigas en depresión. Hay muchas maneras en que lo hace, pero lo importante es, como Jesús, tener claro qué es lo que verdaderamente sacia la vida de la mujer y del hombre, porque ahí Jesús pone claro en el versículo 4 y dice, escrito está, no solo de pan se sacia las personas. El pan de cada día no necesariamente es lo cotidiano y lo que crees que te sacia. Hay algo más que te sacia. Yo quiero retomar algo que dije al inicio, porque no quiero quedar como un irresponsable, porque yo no soy psicólogo, soy comunicador, y yo hablé sobre el tema de la ansiedad y sobre el tema de la depresión. Y es cierto que la cotidianidad que vivimos, ¿no? A veces nos pueden empujar a esos, y hay situaciones que con simplemente ser conscientes de ello, nosotros podemos cambiar nuestras conductas, no tomar decisiones diferentes, precisamente para no caer en círculos viciosos. Pero también es real que a veces necesitamos ayuda de expertos, ¿no? O sea, a veces necesitamos ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿verdad? Que te medique para poder salir y romper con estas tendencias de depresión y que pueden llevar, o han llevado mucha gente a veces hasta la muerte. Entonces, queremos invitarte a eso también. Yo creo que la verdad es parte de la herramienta de Dios,
Y si este programa sirve para que tú digas, hombre, realmente yo sí tengo un problema y creo que es crítico porque me está llevando a ciertas adicciones, no estoy bajo un control médico y eso me puede generar otros problemas, qué bueno. O sea, de verdad, tómalo como algo de Dios, ¿verdad? Dios puede utilizar la medicina. Yo creo en los milagros, creo en un Dios que sana, que libera, que salva, pero también creo que la medicina no es plan del diablo, o sea, que claro. Dios también nos muestra a veces su misericordia y su amor a través de un diagnóstico que nos puede ayudar. Yo creo que si como cristianos somos conscientes, acá en Filtro Alternativo estamos poniendo diferentes contenidos y lo que queremos es eso, despertar la conciencia de los cristianos que tienen un propósito que cumplir. Para algo está siendo llamado, para algo está siendo levantado, para algo ha sido llamado de una vida sin sentido, de una vida sin rumbo, a una vida con un plan divino, con un plan de servir a los demás. Ahora, si somos conscientes nosotros de que constantemente, cuando decidamos apartarnos para Dios, cuando decidamos buscar a Dios fervientemente, habrá tentación que vencer, habrá luchas que vencer. Lo cotidiano siempre nos va a robar el tiempo que hemos apartado para leer la palabra de Dios, para orar. Es tan básico, se escucha tan básico, sí, pero tan difícil cumplir, Señor. Sí, y es determinación. Yo creo que el elemento clave acá, y que lo dijimos al inicio, es la determinación de cada día intentar saciar o encontrar, tener a Cristo como la fuente, como mi refugio, ¿no? de plenitud, ¿verdad? Porque, como le digo, cada uno de nosotros tiene metas diferentes y todos tenemos la tentación, a veces dado de encontrar de que estas metas se convierten en una especie de mini dioses a través de la cual nosotros estamos buscando esa plenitud, ¿no? Esa satisfacción como seres humanos. A veces, aún incluso el ministerio, ¿no? O sea, nuestra felicidad o satisfacción está de cuánta trascendencia está teniendo nuestro ministerio, cuánta gente nos sigue en las redes sociales. Yo creo que es un error. No es un error tratar de ser eficientes, útiles para los propósitos de Dios. Sí es un error intentar comprar satisfacción a través de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, la historia de la humanidad, tú lo dijiste, una y otra vez se repite, músicos, pintores, actores, que persiguen la escalera de la fama y cuando llegan a la cima se encuentran de que lo que buscaban no estaba en el tope de esa ese montaña. vacío, ese gran vacío. Exactamente. Después de años de construir una carrera, dicen, sí, lo logré, pero lo que estaba buscando que me llenara no está ahí. Claro. Ahora, te invitamos a que construyas una vida de intimidad, de cercanía, de amistad con el Señor. Estos devocionales tienen ese propósito, motivarte. En el primer tema de la tentación es, pues, la tentación de que lo cotidiano nos robe la prioridad de estar cerca de Dios. Sí. Poner atención a eso. Cuando hemos identificado qué cosas nos roban la atención de la prioridad, para cumplir esa palabra que Jesús dice, no solo de pan, no solo de esto podemos vivir, hay una razón más para vivir y es la palabra de Dios. Esperamos que esta reflexión de hoy, Dios te haya hablado, te haya sacudido si te tiene que sacudir, para que retomes el camino y en la senda y cumplas el propósito. Y yo creo, Ado, que una cosa práctica que podemos hacer es, cuando estás bajoneado, cuando te sientes ansioso, deprimido, bueno, que tu primer pensamiento, o al menos si no es el primero, tu segundo pensamiento sea, no, lo que necesito realmente es escuchar a Dios a través de la palabra. Ayer estaba escuchando a este predicador, un moreno alto, delgado, pelón, que tenemos aquí en el IMTV, ¿cómo se llama? Morrison. Morrison, buenísimo. Y entonces está diciendo, mucha gente viene y me pregunta, oh, pastor, quiero escuchar a Dios. No, pero lee la palabra. Y dice, no, pero es que quiero escucharla en voz alta, la voz audible. Pues lee la palabra en voz alta y Dios te va a hablar en voz alta, ¿verdad? Bueno, o sea, hoy la Biblia viene también ahí con voz audible. Sí, la puede poner en voz alta y Dios va a hablar parlantes ahí. Pero que esa sea... ¡Arrepiente! Que tu primer recurso, cuando sientes que estás perdiendo el norte, cuando sientes que estás cayendo en ansiedad, que seas consciente que lo que necesitas no son más seguidores en Facebook, no son más ventas en el negocio, no es un impacto más grande en el ministerio, pero que lo que necesitas realmente es volver a escuchar la palabra de Dios en tu vida, la dirección de la palabra. Buen mensaje, les animamos a compartirlo. Vienen 2 temas más sobre la tentación. Hoy estuvimos tratando de reflexionar en esto de la tentación que tenemos por alejarnos de la vida cotidiana cercana a Dios.
Gracias por sintonizarnos en Canal 27 de Lin TV todos los lunes a las 5 de la tarde. Y gracias también por comentar y compartir esta publicación. Les mandamos un abrazo grande. Que Dios les bendiga.